Aski urukipan, takenitaki, aski suma urukipan. Urukuypan, Aliku haltañani, Neymar yatipawin. Ya, Panaya, Tichiri. Beijing tañani. Takeni. Kita puni untas Waliki, waliki. Ahora solamente a capela, ¿ya? Ahora solamente todo, sin música, ¿ya? No están cantando, ¿no? Vamos a deshabilitar para que no rayen la pantalla, ¿ya? Bendito. A veces me han escrito cosas que no se deben. Muy bien. Ahora sí, todos, Wasitana, Tajini. Una vez más, todos. Maya, Papaya, Kimsa. Lenta a todos. Siguen entrando, seguir admitiendo, ¿ya? Estamos cantando como el chavo. Conversaciones, ¿sí? ¿Alguien ha quedado con alguna duda? ¿Alguien no ha podido practicar este fin de semana? Naya. ¿Cuál es su pregunta? Ya, con estos dos pronombres interrogativos estamos haciendo preguntas, ¿no ve? Sí. Utima, kunasa, huma, cauca, utanitasa, ¿no ve? Ya, entonces hemos aprendido con primera y segunda persona, ¿ya? A ver. Vamos a repasar un momento rápidamente. Natalie, Aski urukipan kuyaka. Aski urukipanay, Hatiri. Yachiri. Kamishaki kuyaka. Waliki. Human sutimaj kunasa. Natalie. Choctoyo. A ver, mi furufunu pollo soy. A ver, kuyaka Basilia, Aski urukipan. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka. Waliki yatichiri. Humasti.
Naya ukakik paraki waliki kullaka. Human sutimaqkunasa. Naya sutija Basiliagua. Waliki kullaka. Tataman sutipaqkunasa. Tataja sutima Juanagua. Mamaman sti. María Sagua. Waliki. Huma qawqa hilanitasa. Gilatama 5. Pesca. Waliki. Hilir hilamaq qawqa maranisa. Gilirija 53 Maranigua. Waliki kullaka. Hikisinkama. Jiquisinkamaya Yatichiri. Ya, un poco más de práctica de sufijos posesivos, ¿ya? A ver, kullaka Mari Carmen, aski urukipan kullaka. A ver, kullaka Emilce Flores, aski urukipan. Aski urukipanay Yatichiri. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijaja Emil Siwa. Waliki kullaka tataman sutipaj kunasa. Tataja sutipaja Marcelinua. Mamaman sti. Mamaja sutipaja Elvirawa. Waliki kullaka. Humaj qawqa kullakanitasa. Ma kullakanitwa. Kullakaman sutipaj kunasa. Mariawa. Waliki. Humaj kullakamaj qawqa maranisa. Kullakaja Piscatunka Kimsan Maraniwa. Waliki kullaka hikisinkama. Hikisinkama Yatichiri. Ya, muy bien. Eso hemos aprendido. Ahora, una pregunta más vamos a aumentar a esto, ya, lo que hemos aprendido. Hemos aprendido los pronombres demostrativos, ¿no ve? Aka, uka, kaya, kuri, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo aka, kunasa, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es? Esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No ve? Esto. Aka, kunasa, ¿no ve? Entonces, yo preguntaría de esa forma cuando yo tengo algo en mi poder, ¿no ve? En mi mano, ¿no ve? Acá kunasa, ¿no ve? Entonces, ustedes miran, uka kuchuñao, ¿no ve? Eso es tijera, ¿no ve? Pero, si está fuera de mi alcance, ¿no ve? Entonces, yo digo, ukaj, ¿no? Ukaj kunasa. Ahora, ¿qué estoy preguntando? ¿Aquello que es? ¿Qué es eso? No, aquello es ¿Qué es? calla. Eso. ¿Eso qué es? Eso. Aquello es otro, ¿ya? Eso, ¿no ve? ¿Eso qué es? ¿No ve? Puede que esté en sus manos, ¿no ve? ¿Eso qué es? ¿No ve? Entonces, ¿eso qué es? Entonces, eso es, ¿no? Depende de la circunstancia, ¿no? Entonces, la respuesta. Ahora, digamos, los dos no tenemos alcance, ¿sí? Los dos que estamos intercambiando o hablando, no tenemos alcance, ¿no? Entonces digo, hayaj, ¿no ve? Hayaj, ¿no ve? Hayaj kunas, ¿no ve? Aquel que es, ¿no ve? Entonces, eso más vamos a aprender, ¿ya? Entonces, si digo hayaj, como ambos no tenemos accesibilidad, entonces hayaj, ¿no ve? Ponen el objeto, ¿no ve? Terminación wa, en lo posible, ¿no ve? ¿Ya? Afirmación, ¿ya? Pero si digo, por ejemplo, acá está en mi mano, ¿no ve? Yo les muestro en este momento, sí. Algo pasa. Un momento. Está colgado mi máquina.
Acá kunasa, si yo pregunto, ¿no? Acá kunasa, ¿no ve? Entonces ustedes me responderán ukaj, ¿no ve? Entonces va a depender del contexto, ¿no ve? Pues ukaj, ¿no ve? No puede ser acá también porque no están Ujú. en este momento agarrando ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. ¿Ya? Muy bien. Entonces anotaremos vocabulario, posibles elementos, objetos que podemos tener, ¿ya? Ya vamos a anotar esto, ¿no? ¿Qué es esto? Libro. 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 Muy Libro. bien. A ver. ¿Saben qué es esto? Tejer. Pequeña. Reg. Ahí está. ¿Qué más podemos preguntar? Esto va a ser bolígrafo, Bolígrafo. lápiz, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué tengo en la mano? No tengo a la mano. Ya, a ver, ¿qué puede ser? ¿Cómo se diría A ver, cuaderno? algunos objetos, díctenme. Cuaderno, ¿cómo se dice, Yarichiri? Asa. Ah, ya. Computadora. Atamiri, computadora, ¿ya? Computadora. Carpeta. Cuaderno. El celular, puede ser el cargador. Cuaderno. Celular hemos de chililiri, ¿no ve? Chililiri, vamos a poner, ¿ya? Chililiri. Ya, algunos objetos, ¿ya? Ustedes buscan en el diccionario, ¿ya? Pues yo les voy a preguntar con estos. Ustedes cualquiera inventan, ¿ya? Aunque no les muestre, ustedes me responden, ¿ya? Pero utilizando esto, cambiando esto, ¿ya? O sea, no vamos a utilizar solamente uno para todos, sino vamos a cambiar esto, ¿ya? Entonces van a tener muy en cuenta este pronombre demostrativo, ¿ya? A ver, vamos a preguntar. ¿Cómo tengo su acá? ¿Pero qué debes? Ya, ahora sí. A ver, ¿quién está queriendo participar? Emil sí has participado, ¿no? Lucía Vizcaya. Lucía, Asquiuruquipan, Cuyaca. Aski urikupanaya tichiri. Juman Sotimaj Kunas. Nayaj Luciawa sutimaj yatichiri. Waliki Tataman Sotipaj Kunas. Tatamaj sutija Josewa. Mamá Mansti. Margarita. Ah, ya, Cuyaca Akaj Kunasa. Hawk. Kuna. Akaj Kunasa. Invéntate cualquier cosa, ¿ya? Akaj Kunasa. Quiero que veas el contexto nada más. Ukajo. Pankawa. Waliki Kayaj Kunas Cuyaca. Kayaj. Kayaj Amatiriwa. Waliki Ukaj Kunas Cuyaca. Ukaj. Akaj. Pelcañawa. Ah, Waliki Cuyaca. Hikisinkam Cuyaca. Hiki singamiyatichiri yuspajara. Waliki, muy bien, Lucía, solamente pronombres demostrativos te falta, oh, perdón, sufijos posesivos, ¿ya? El jamapase te falta práctica. A ver, Cuyaca, Marta Quino, Asquiuruquipan, Asquiuruquipan yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa, Nayan sutija Marta Atua.
Tatamansti. Tataman sutipaj Martín Satawa. Humakauqa Culiacanitasa. Nayapa Culiacanitwa. Yam. Achilamaj sutipaj kunasa. Achilajan sutipaj René Satawa. Hupaj kauqa maranisa. Jupaj Patun Camarani. Waliki Culiaca. Akaj kunas Culiaca. Ukaj Tiwanawa. Waliki. Kayasti. Kayaj Chiliririwa. Waliki. Ukaj kunas Culiaca. Ukaj Artamiriwa. Waliki. Hikisinkam Culiaca. Hikisinkam Yatichiri. Muy bien, Marta. Waliki poneo. Vilma Sánchez. Askurukipan Culiaca. Vilma. Kuangaskati. Chacata, a ver. Walter Huanca. Askurukipan Hilata. Kamisaki Hilata. Human Sutimaj Kunasa. Waliki Hilata Walter. Tataman Sutipaj Kunasa. Waliki. Akaj Kunasa Hilata Walter. Kayaj Kunasa. Waliki Hilata. Hikisinkama. Muy bien, Hilata Walter. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Para seguir practicando más. Muy así, Walikit, Hanichi. Muy así Yatichiri. Waliki Yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, Yatichiri. sí, muy Yatichiri, bien. cuando queremos decir, por ejemplo, acá están los libros, igual se usa acá, hacemos Ya. el No, hay que pluralización. conjugar, ¿ya? Aquí están los libros, dices, ¿no ve? Sí, por ejemplo, ¿qué es esto? Pankanakaj, akangaskiwa. Ya, sí, eso ¿Ya? de nat, creo. Pero de esto de acá, pero conjugando, ¿ya? Yatichiri, ¿puede preguntar algo, por favor? Sí, adelante. Cuando estuvo haciendo mi tarea, quería preguntar quién es su esposa, ¿no? ¿Ya? Entonces, Kitisa es quién es. Entonces, para decir quién es su esposa, ¿cómo se dice eso? A ver, vamos a repasar eso. Muy buena pregunta. ¿Qué se dice esposa? Warmi. Warmi, ¿no ves? Warmi. Ahora, tu esposa. Warmi Masti. Warmima. Solamente aumentan esto. Entonces, voy a preguntar. Kitis. Kiti, ¿no ve? Y este sufijo sa. ¿No ve? Kitis warmima. Ja. Ahí está. Gracias. ¿Ya? Y precisamente vamos a aprender ahora con Kitty, ¿ya? ¿Qué es Kitty? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? Bien. Por ejemplo, voy a hacer la pregunta más fácil, ¿ya? Jupaj Kitisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién es él? ¿Quién es ¿Quién él? es él? ¿Quién es él? ella? No es esa canción, ¿no? De ¿quién es él? No. Ahí está. Jupaj Kitisa. Aquí solamente pronombre personal. ¿Ya? Y aquí está el interrogativo y aquí el sufijo interrogativo también. Y esto hemos dicho algún momento, ¿no? Solamente es para suavizar, ¿no? Para que se escuche armónicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, Jupaj Kitisa, Jupaj Hilahawa, Jupaj Tatahawa, Jupaj Monirihawa, Jupaj Warmihawa, Jupaj
¿no ve? Familia. Ya, vamos a practicar familia. Walikit, ustedes dicen lo que sea, ¿ya? Pero relacionado con la familia. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Isa. A ver, vamos a practicar. A ver, Emilce, Jupaj Kitisa. Kupaja. Hilata hawa. Ah, Waliki. Freddy, Jupaj Kitisa. Upaj alchi Nayudita. Ya, a ver. ¿Te quieres decir mi nieto, no ve? Entonces, simplemente, ¿no? Jupaj, ¿no ve? Pronombre personal. Alchi. Alchi es nieto, ¿no ve? Quiero decir mi, ¿no ve? Alchi, ja, terminación wa. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ahora, ustedes lo que van a cambiar es esto, ¿no? Alchi, eso es familia, ¿no ve? Ahí está. Este también pueden cambiar, ¿no ve? Entonces, estos dos nomás pueden cambiar, ¿ve? Jupaj, no sé, Muniripawa, ¿no ve? Entonces, refiriendo a una tercera persona, ¿sí o no? Entonces, este manejo de sufijo es importante. O me pueden decir, ¿no? Es tu amigo, ¿no? Jupaj Masimawa, es tu amigo, ¿no ve? Entonces, este sufijo posesivo es importante, ¿no? ¿Amoy así? ¿Está claro? Waliki. Ya, a ver, vamos a seguir preguntando. Mónica, Jupaj Kitisa. Kupaj tata hawa. Waliki, a ver, Milenka, Jupaj Kitisa. Upaj masihawa. A ver, Lisette, Jupaj Kitisa. Kupaj mama hawa. Ah, Waliki, muy bien, está claro, ¿no ve? Ahora vamos a hacer toda nuestra conversación, ¿ya? A ver, Vilma Sánchez, ¿ya estás con micrófono? Nada, a ver, María Helen Huanca, entonces. Askirukipan Kuyaka. Askirukipan ayatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Naya, Sutija, Helenawa. Ah, Kamisaki Kuyaka Helen. Waliki yatichiri. Jupaj Kitisa Kuyaka. Jupaj Puchahawa. Puchaman Sutipaj Kunasa. Jupaj Sutipaj. Ay, ¿cómo le digo? Jupaj Sutipaj Lucía. Ah, Waliki, Puchama Kauqamaranisa. Jupaj Kimsa Maraniwa. Ah, Waliki Kuyaka María. Hikisinkama. Hikisinkama yatichiri. Muy bien, excelente María. Entonces, ¿se han dado cuenta? Ya estamos haciendo mejor, ¿no ven nuestra conversación? A ver, seguimos. A ver, Kuyaka Dina. Dina, ¿cuántati? Ya, Waliki. A ver, Sí, Kuyaka Dina. Askirukipan Kuyaka. Askirukipan yatichiri. Juman Sutimaj Kunas Kuyaka. Nan sutijaj dinawa. Dina, Jumaj Kauqa Kuyakanitasa. Maya kuyakanit. Ah, Waliki. Jupaj Kitisa Kuyaka. Upaj. Achichilajawa. Ah, Achachilaman Sutipaj Kunasa. Marianua. Achachilama Kauqamaranisa. Sohtatun maraniwa. Ah, Waliki Kuyaka. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkam yatichiri. Waliki Kuyaka Dina. Muy bien. A ver. Hilata Efraín, Askiurkipan. Askiurkipan yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa, Hilata. Nayan Sutijaj Efraín Tatawa.
Kamisaki Hilata Efraín. Waliki yatichiri humasti. Nayaj ukaki para Waliki Hilata. Jupaj Kitisa Hilata Efraín. Jupaj hilahawa. Ah, Hilaman Sutipaj Kunasa. Jupaj satawa Leonardo. Ah, Jupaj Kaukamaraniza. Jupaja pescatunca payani maraniwa. Ah, Waliki Hilata. Akaj Kunasa Hilata. Ukaja pankawa. Ah, Waliki. Hikisinkam Hilata Efraín. Kisinkam yatichiri. Muy bien, excelente, Efraín, excelente. Muy bien, ¿está claro? ¿Alguien no está entendiendo? No sé qué. Walikisquete. Walikiskiwa yatichiri. Muy bien, a ver, seguimos practicando unos cuantos Waliki, más, waliki. ¿ya? A ver. Kitis, a ver. A ver, Nelly Copana, Nelly. Yatichiri. Asquiuruquipan, Culiaca, Nelly. Askiurukipa yatichiri. Kamisaki, Culiaca. Waliki. Humasti. Naya, Jukaki para Waliki ponéis tu Culiaca. Jupak, Kitis, Culiaca. Awichawa. Ah, Awichamati. Jupan Sutipaj Kunasa. Marceliwao. Marcelina. Mariawa. Ah, María. Waliki Culiaca. Jupaj Kaukamaraniza. Invéntense, no hemos aprendido todavía números. Invéntense más. Satunka. ¿Ya? Completo. Kimsatunka marinao. Maraniwa. Maraniwa. Tercera persona. Maraniwa. Ah, Waliki. Akaj Kunasa Culiaca. Uka Pankawa. Ah, Waliki Culiaca Nelly. Kisinkam. Kisiki. Ay. Ya, Waliki. Vocalización. Siempre es así. No te preocupes. Ya, práctica, práctica. Cante, cante, cante. ¿Ya? Karen Centeno. Culiaca Karen. Asquiuruquipan Culiaca. Asquiuruquipanay yatichiri. Juman Sutimaj Kunasam. Nayan sutija karengwa. Ah, Waliki Culiaca Karen. Jumaj Kauka Hilanitasam. Nayaj ma hilata nitwa. Ah, Waliki. Sutipaj Kunasam. Sutipaj gariwa. Ah, Waliki. Kauka Maranisa. Patunka maraniwa. Ah, Waliki. Jupaj Kitisa. Jupaj Cuyaca hawa. Ah, Culiacaman Sutipaj Kunasa. Sutipaj yadirawa. Ah, Waliki. Akaj Kunas Culiaca. Acá, no. Ukaj Chelcañagua. Waliki Culiaca. Hikisinkama. Chiquisincama yatichiri. Muy bien, excelente, excelente, excelente. A ver. Seguimos. Algunos más. A ver. Maricruz Cosme. Asquiuruquipan Culiaca. Asquiuruquipanay yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj Maricruzawa. Ah, Waliki Culiaca. Jumaj Kauka Hilanitasa. Nayaj pusi hilanitwa. Ah, Waliki. Akaj Kunasa Culiaca. Ukaj pankawa. Ah, Waliki. Jupaj Kitisa Culiaca. Jupaj mama hawa. Mamaman Sutipaj Kunasa.
Mamahan sutipaj Mariawa. Ah, waliki kuyaka. Maricruz, Hikisinkama. Hikisinkama yatichiri. Muy bien, excelente. A ver, en el chat. Nuestro amigo David dice, Askurukipan, disculpe, no tengo un problema con el audio. Uy, tal vez puede entrar y salir, ¿no? Generalmente así se soluciona a veces, ¿no? A ver, vamos a seguir practicando. A ver, unos cuantos más y vamos a aprender otro. A ver, Mónica Zapana, Cuyaca Mónica. Askurukipan, Cuyaca. Askurukipanay yatichiri. Kuman sutimaj kunasa. Nayan sutihaj Monicao. Ah, waliki Mónica. Jupaj kitisa. Jupaj Tatajawa. Ah, tataman sutipaj kunasa. Tatajan sutipaj Sebastianawa. Mama mansti. Mamajan Primitivawa. Ah, ya. Ukaj kunasa. Ukaj Pankawa. Humakau kapan kanitasa. Uy, Waljapan kanin Utjito. Ah, waliki Cuyaca. Hikisinkama. Hikisinkama yatichiri. Muy bien, excelente, Mónica. Entonces, un término, ¿no? Cualitativo. Eso es walja, ¿ya? Walja es harto, mucho. Eso es walja, ¿ya? Entonces, cuando algo no se puede cuantificar, entonces walja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Naya walja gilaneto, dice, ¿no? Yo tengo hartos hermanos, ¿no? O muchos hermanos, ¿no? Walja pancanito, muchos libros, ¿no? Entonces, walja, ¿ya? Entonces, ese walja reemplaza la cantidad, ¿no? Nada más. El resto sigue siendo lo mismo la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a esto, a lo que estamos aprendiendo, vamos a completar el otro pronombre más, ¿ya? Yatichiri, ¿me puede preguntar, por favor? Adelante, Delia. No, quería practicar. Ok. Muy bien. Askurukipan, Cuyaca. Askiarukipana yatichiri. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijak deliawa. Delia. Jupaj kitisa. Jupaj kitisa. Jupan puchajawa. Ah, puchaman sutipaj kunasa. Puchahan sutipaj ebawa. Ah, puchamaj kauqamaranisa. Puchajak kimsamaraniwa. Ah, waliki, humaj, tataman sutipaj kunasa. Tatahan sutipaj raulawa. Mama mansti. Mamahan sutijak sabinawa. Kayaj kunasa Cuyaca. Kayaj pankawa. Ah, waliki. Pankajawa. Ah, waliki. Kauqa pankanitasa. Kimsa pankanitwa. Ah, waliki Cuyaca Delia. Harurkam Cuyaca. Harurkama yatichiri. Muy bien, bien. Quito de práctica sufijos posesivos, ¿ya? Alguno te has olvidado, te has equivocado, ¿ya? Muy bien, excelente. Ahora, otro pronombre interrogativo, ¿ya? Kauki, ¿qué significa? ¿Dónde? Muy bien, ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Ahora, por ejemplo, con este pronombre interrogativo podemos saber de dónde eres, ¿no ve? ¿No ve? Entonces aquí hay de Argentina, de Perú, de Chile, de Bolivia. A ver, vamos a saber de dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La pregunta básica, típica, se puede hacer con estos pronombres interrogativos. Estamos haciendo las preguntas bien básicas, ¿ya?
Poco a poco ya vamos a poder preguntar muchas cosas, ¿no? Solo es cuestión de familiarizarse, ¿ya? Podemos preguntar lo que sea, ¿ya? En castellano es lo mismo, ¿no? Siempre preguntan, ¿cuál es, quién es, cómo es? ¿No? Entonces, siempre preguntamos con pronombres interrogativos. Lo mismo pasa en el Aymara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta básica es, Kauki ta ta sa. Cauquitas. Kauki ta ta sa. ¿No es? Kauki ta ta sa. Doble vez, ta ta. ¿Ya? Kauki ta ta sa. ¿No? Entonces aquí la respuesta, ¿no? Voy a aymarizar, ¿ya? Por ejemplo, si Chuquiau tatua, ¿no? La Pasa tatua, Cochabamba tatua, ¿no? Entonces, a ver, Cochabamba, ¿sí? Cochabamba tatua, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Simplemente la última ta, ¿no ve? Sin vocal y aumentamos la W, ¿ya? Entonces, la terminación siempre va a ser con tatua. Estamos en segunda persona, ¿no? Una conversación de a dos, ¿no? Para tercera persona va a variar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Nayaj, aquí vamos a aumentar pronombre personal, ¿ya? Humaj, ¿no? Humaj cauquita atasa, ¿ya? Y la respuesta, Nayaj. ¿No ve? Eso ya sabemos, ¿no ve? Nayaj Cochabamba tatua. Entonces, digamos que son de Oruro, ¿no? Nayaj Oruro tatwa. Nayaj Santa Cruza tatwa. Nayaj Puno tatwa. Nayaj Santiago tatwa. ¿No ve? ¿Está claro? ¿Amuy así? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto más vamos a preguntar ahora, ¿ya? Pregunta básica. A ver, Cuyaca, Emilce Flores. Yatichiri. Aski Haipukipan, Cuyaca. Aski Haipukipanay Yatichiri. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaja Emil Siwa. Ah, Kamisaki Cuyaca, Emilce. Walikiu Yatichiri. Humaj Kaukita Atasa. Nayan Peru Tatua. Ah, Waliki Cuyaca, Emilce. Humaj. Ah, ya. Humaj Kauka Cuyacanitasa. Nayak Macuyacanitwa. Cuyacaman Sutipaj Kunasa. Cuyaca Han Sutipaj Mariagua. Jupaj Kitisa Cuyaca. Jupaj Chachajawa. Chachaman Sutipaj Kunasa. Chachahan Sutipaj Frediwa. Jupaj Kaucamaranisa. Jupaj Usitunka Payaniwa. Payan Maraniwa. Waliki. Ukaj Kunasa Cuyaca. Ukaj Pankawa. Ah, Waliki. Harur Kam Cuyaca. Karukamay Yatichiri. Muy bien. Waliki pone Cuyaca Milce. Lucía Vizcaza Cuyaca Lucía. Aski Urquipan Cuyaca. Aski Urquipan Cuyaca. Aski Urquipanay Yatichiri. Juman Sotimaj Kunasa. Nayak Sutijaj Luciagua. Kamisaki Cuyaca Lucía. Waliki Yatichiri Román. Cuyaca Lucía. Cauquita Atasa. Nayak Tatadua. Ah, Waliki. Maruntau y Tacna Marca Cama. Cuyaca Jupaj Kitisa. Acá. Jupaj Kitisa. Kitisa. Jupaj Kitisa. Jupaj Chiliriagua. No. Cuando es Jupa es pronombre personal, ¿ya? Y Kitisa referimos a persona, ¿ya? Jupaj Kitisa. Ya. Jupaj
Tiawa. Ah, tiaman sutipaj kunasa. Diak sutijaj Martawa. Jupa kauka kuyakanisa. Nayak kimsa kuyakaniwa. Ah, akaj kunasa kuyaka. Ukaj Pankawa. Waliki kuyaka Lucía. Hikisin kama. Hikisin kama yatichiri yuspajara. Waliki, un poquito de práctica, pero está excelente, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Una consulta. Muy bien. Entonces ahora todavía un pretrabajo en sus cuadernos, ¿ya? Van a escribir todas las preguntas que puedan conjugar con estos 4 pronombres interrogativos. Y él con el kuna, perdón, el aka, uka, haya, ¿ya? Con esos 3 principalmente, pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces, escriban preguntas en sus cuadernos todavía, ¿ya? No voy a revisar, no me van a mostrar, pero quiero que escriban, ¿ya? Entonces, cuando escriben, se dan de cuenta, ¿no? Qué cosas no se puede. Ahí salen las preguntas, ¿ya? Entonces, el día miércoles vamos a reforzar si es que hubiera preguntas y vamos a seguir haciendo conversaciones con otros pronombres interrogativos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Licenciado, Sí, Freddy. de Cauqui es dónde, ¿verdad? Correcto. Y ese complemento tatasa, ¿de dónde proviene, licenciado? Ya, son sufijos, ¿ya? Más adelante vamos a ver sufijos, ¿ya? No Ya, te licenciado. preocupes. ¿Ya? ¿Algo más? Ya, Chiri, ¿cuántas preguntas debemos hacer? Pucha, por mí, pues, unos 2,000, 5,000, 10,000. Los que puedan, no voy a revisar la cantidad, Está pero bien, 2,000, licenciado. conscientemente cada quien, ¿ya? Cuanto más escriban, mejor, ¿no ven? O sea, ustedes van a aprender, ¿ya? Ya te eché una consulta más. Cuando le preguntaban a usted, Kamisaki, Waliki, Human, si usted decía como una palabra más, como a lo que entendí creo que era yo también estoy bien. No sé, ¿cómo se puede decir? Naya kukaki paraki, ¿no ve? Sí, eso. ¿Lo podría escribir, por favor? Claro que sí. Kukaki paraki. ¿Ya? Kukaki paraki. Eso es, cuando me dicen, ¿no? Yo estoy bien, me dicen, ¿no? Y tú, me dicen, ¿no? Yo digo, así también, yo estoy bien, ¿no ve? Kukaki paraki. ¿Ya? Kukaki paraki, naya waliki isktua, ¿no? Sí, muchas gracias. País de Madrid, sí. Walik. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sí, María. Pregunta respecto a las... María, después Nelly. María. ¿Cómo diríamos hijos? O sea, englobando los dos, ¿no? Varón y mujer. Ya. Hemos dicho, ¿no ve? Para conjugar, perdón, para pluralizar utilizamos el naka. ¿No ve? Perdón, naka. ¿Ya? Eso es plural, ¿no ve? Sí. Entonces yo digo mis hijos, ¿no? Entonces, hijos, si me refiero a hijos varones, digamos, entonces, ¿cómo se dice? Yoka, ¿no? Entonces yo digo mis hijos, ¿no? Yoka, naka, ja. ¿No ve? El nak pluralizo primero y luego ese posesivo mi, ¿no ve? Ja. Yoka, nakaja, ¿no? Pero si yo quiero decir son hijos y hijas, digamos, y son varios, entonces, guagua, ¿ya? Guagua. Guagua nakaja, ¿no? Son mis hijos, ¿no? O mis hijos. Por ejemplo, aquí solamente cambiando esto ya cambia, ¿no ve? Por ejemplo, guagua nakama, ¿qué estoy diciendo ahora? Hijos. Tus hijos. Tus hijos. Guagua nakasa. Nuestros hijos. ¿No ven? Por eso es importante, por eso les digo, practiquen esta parte, ¿ya? Los que les falta, hay algunos que lo están haciendo muy bien, ¿ya? A ver, ¿quién más quería preguntar? A ver, Elsa Sarabia, Cuyaka Elsa. Askerukipan, Yatichiri.
Cuando, por ejemplo, yo quiero, usted me pregunta cuántos hermanos tengo o cuántas hermanas tengo, y yo le digo, yo no tengo hermano o hermana. Ah, ok, perfecto. No hemos visto esa parte, pero es importante, ¿ya? Sí. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? Y resulta que no tienen hermanos, ¿no? Entonces, por ahora se pueden inventar, pero no siempre es el caso, ¿no? Entonces, así se escribe de forma negativa las respuestas, ¿ya? Haniu, el hani es no. Les explico mejor, ¿ya? Esto es no, ¿ya? No. Y este wa hemos dicho para afirmaciones, ¿no? Por el momento, ¿no? También es como verbo auxiliar, ¿ya? Entonces, la respuesta completa va a ser haniwa, ¿no ve? ¿Ya? Afirmación, ¿no ve? Haniwa. Entonces, aquí con elisión vocálica, haniu, yo le he preguntado, digamos, tauka hilanitas, ¿no ve? Haniu hila nikti, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ustedes, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuántos hermanos tienen, no? Haniu hilanikti. ¿Ve? La terminación se puede hacer nikti en segunda persona, ¿ya? En tercera varía. Vamos a ver más adelante. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántas hermanas tienes? Haniu kuyaka nikti. Yo les pregunto, ¿cuántos pauka monirinitas? Haniu monirinikti. ¿Ve? Les pregunto, Pauka masinitas, haniu masinikti, ¿no ve? Eso es la forma negativa, ¿ya? Ahora, esta es la primera forma, hay otro, ¿no? Dicen, haniu ut ki tu ti. Ut, aquí me comí una i. Ut ki tu ti, ¿ya? Esto es, no tengo hermano, si traducen literalmente. Si me dicen hermana, esto cambia, ¿no ve? ¿No ve? Entonces va a cambiar en función de esto. En este caso, en el ejemplo, dice, no tengo hermano, ¿ya? En el ejemplo. Aquí simplemente dice de forma general, no tengo. Porque no estoy especificando nada. ¿Está claro? ¿Se entiende? Isayatichiri. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yatichiri, Sí, Nelly. una preguntita para decir aquella señora, ¿cómo lo diría? ¿No? O de aquella señora. ¿Solamente eso lo que me estás diciendo? Sí, ese bulto es de aquella señora, digamos. Ya. Uka. ¿Cómo lo haría? Uka o kaya, ¿no ve? Depende. Epi. Ka. War. Min. Kiwa. Así es, ¿ya? Ka kepej. Ka war min kiwa. Aquel bulto es de aquella señora. ¿Ya? Pero esto ya va a ser chino para algunos, ¿ya? Entonces, lo vamos a explicar ahí nomás, ¿ya? Con lo que estamos aprendiendo nomás. Muy bien, con eso terminamos hoy día, ¿ya? Van a cantar, ya tienen 2 canciones para cantar, ¿no ve? Eso les va a ayudar en vocalizar mejor, van a pronunciar bien, van a familiarizarse con el idioma, ¿ya? Entonces, practiquen. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Cuál? No, ¿quién es? ¿Elizabeth? ¿Quién está preguntando? Yatichiri, disculpe, es que aquí tengo un poquito de problemas con mi audio o el volumen. Quisiera saber qué significa kayake pekka warminkewa, lo que ha escrito último. Ah, ya. El significado, por favor. Ya. Aquel bulto es de aquella señora. Yuspajara, Yatichiri. Muy bien. Vale que Pacha Urkama, miércoles, Pacha Uro, ¿ya? Pacha Urkam Takeni. Pacha Urkama Yatichiri. Pacha Urkama Yatichiri. Yatichiri. Yatichiri, el viernes yo no he podido ingresar a Zoom, pero de todas maneras le he mandado mi tarea por el grupal.
Supongo que me lo debí revisar, ¿no ve? Porque por YouTube no he podido yo mandarle la fotito. Ya, no se preocupe, no se preocupe, ¿ya? Bueno, Muy gracias, bien. Yatichiri. Oliki, Iki sin Listen, cama, Pacho. Listen, en eso tengo un problema. Listen, Sí, ¿le escucho? en eso tengo un problema. No sabía cómo mandar la tarea. Intentaba y intentaba, no podía. A ver, entras a la página, buscas la pestaña publicaciones y ahí entras como si fuera tu perfil, ahí publicar, subes la foto y ya está. Yatichiri, perdón, le Pestaña tengo una publicar. pregunta. Y digamos, si la tarea es más de una página, solo yo estoy mandando desde mi celular y solo quiero una foto a la vez. Entonces, ¿está bien así o cómo se puede hacer que todos los Está bien, está bien. Si tienes varias páginas, puedes hacer varias publicaciones, ¿ya? No hay problema. ¿Ya? Gracias. Waliki, Kisinkam Takene, Sumak para